Muy buenas tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimada doctora Lorena. Sean cordialmente bienvenidos al curso de Derecho Animal. En esta ocasión vamos a abordar nuestra última sesión correspondiente al tema del derecho penal animal, que será llevado a cargo de la doctora Lorena Pilicic, a quien muy cordialmente la saludamos y de parte de todo el equipo le extendemos los agradecimientos por brindarnos un espacio de su tiempo para poder realizar la presente sesión. Queremos comentarles que la doctora Lorena Vilicic es abogada penalista, directora y docente de la Diplomatura Iberoamericana de Derecho Animal, Protección Jurídica de los Animales No Humanos. Es docente invitada en materia de protección penal de los animales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del grupo de expertos en el programa Harmony with Nature perteneciente a la ONU. Es miembro también del grupo de expertos en derecho animal en Global Animal Law Association. Es directora del Observatorio de la Vegefobia de la Unión Vegana Argentina. Es consultora internacional de Derecho Animal, directora del Observatorio de Derecho Animal, directora y coautora del libro Protección Jurídica de los Animales No Humanos y artículos, y cuenta con diversos artículos sobre la materia. Estimada doctora, le agradecemos muchísimo su presencia y participación en el presente curso, y sin más que reiterarle nuestros agradecimientos, les demos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por la invitación, esta cordial invitación para poder dar esta clase y pedir disculpas porque por un malentendido la clase del lunes pasado se pospuso para hoy y por estos inconvenientes técnicos que surgieron de último momento, la verdad que no lo esperaba, fueron bastante imprevistos. Vamos a tratar de hacer de todas maneras, pese a que estamos un poquito demorados con la clase, de la manera más amigable posible, más allá de estas dificultades tecnológicas que hemos tenido, y tratando de apurarme para no retenernos más del tiempo que ustedes tenían ya previsto. Bien, a ver, vamos a comenzar. Yo voy a cortar el video por estos temitas con el audio que tuvimos, y voy a hacer la diapositiva, voy a pasar las diapositivas directamente desde la computadora, por lo cual van a poder verla desde acá y escuchar el sonido desde el celular. A ver, un momento, ahora comparto las diapositivas. Bueno, díganme si me escuchan ok. Por favor, a ver. Sí, sin problema. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Les pido que si tienen alguna pregunta, la hagamos al final, dado que tenemos un tema de tiempo, ¿no?, con estos inconvenientes que tuvimos, por lo cual pueden ir volcándolas directamente en el chat, pero las vamos a abordar al finalizar la clase, si les parece. Bien. Bueno, abordando este tema, ¿no?, el derecho penal y el de los animales no humanos y la protección jurídica de los animales no humanos en sí, resulta relevante para mí siempre, por más que soy bastante pesada con abordar el tema de los fundamentos, es que tengan en claro esto, que ustedes seguramente en este curso ya han abordado algunos de estos temas, creo que todos inclusive, pero que tengamos en cuenta antes de abordar en sí lo referente al derecho penal. En mi caso va a ser la experiencia argentina en relación a estas causas. ¿Cuál es este fundamento del derecho de los animales no humanos como sujetos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del derecho penal, de los objetivos, de los fines del derecho penal, en sí tenemos que tener en cuenta también esta consideración jurídica hacia los demás animales que se pretende en general, y el nuevo cambio, sino el cambio de este nuevo paradigma, ¿no?, a este nuevo paradigma de reconocimiento de derechos. Es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Y para esto, que ya en algún momento me han
convocado para hablar de los fundamentos, he nombrado sobre esta cuestión, que me parece que es de suma relevancia, ¿no? Hablar del otro constitutivo, la otredad, la alteridad, ¿no? Cuando hablamos de esta vulneración de derechos, de la vulneración de derechos del otro, y antes de llegar al derecho penal en sí mismo, ¿no? Que es el otro, ese que no forma parte de algo, que resulta ajeno a la propia identidad, y ese otro que se separa por ser distinto, y ese otro que da lugar a una discriminación negativa, y ese otro que no difiere, si vamos a analizar el caso de los animales no humanos, este estudio de la igualdad de los derechos de los animales no humanos, como dije, no dista demasiado del estudio de la igualdad de derechos de otros colectivos humanos que han sido vulnerados históricamente por pertenecer a esos otros u otras no diferentes, por sus diferencias raciales, culturales, de género, sexuales, religiosas, en el caso de los animales no humanos de especies, ¿no? Que han sido oprimidos a lo largo de la historia, desprotegidos, ¿no? Legalmente, e insertados muy poco a poco, de manera muy lenta, a través del transcurso de los años, en nuestra esfera moral y legal, ¿no? Que hoy en día dan lugar a este paradigma de derechos, ¿no? Este proceso de inclusión del otro y de la otra continúa, ¿no? Es un proceso que se encuentra en movimiento, y hoy vemos este gran avance que hemos tratado y dan lugar a este tipo de cursos, ¿no? Que muestran esta nueva realidad con respecto a los demás animales. ¿Por qué hablamos de animales no humanos? Que esto seguramente ya lo han visto con distinta profundidad, seguramente cuando abordaron las cuestiones sobre ética, ¿no? Hacemos referencia a los animales no humanos como un dato biológico relevante en relación a que el humano, es un animal también, ¿no? Entonces, para no olvidarnos de nuestra animalidad, tal como lo definía Aristóteles en la clasificación taxonómica de las especies, lo ha dicho Darwin también, esto no hay dudas que los seres humanos somos animales, ¿no? Para no olvidarnos ni que esto dé lugar también a esta visión antropocéntrica con la que se lucha permanentemente cuando se aborda el derecho de los demás animales, hablamos de estos animales no humanos en referencia a los demás animales, ¿no? Tanto Aristóteles en su momento, como hice referencia presentemente, hablaba del ser humano, ¿no? Como un animal, pero como un animal racional, con un animal con conciencia, ¿no? Que esto ha dado lugar a distintas discusiones a lo largo de la historia, tanto desde la ética como desde lo jurídico, ¿no? A los derechos y a la consideración moral de los demás animales. En relación a esta conciencia, más allá de admitir esta animalidad, ¿no? Tenemos como un dato relevante, que en realidad no fue otra cosa que un evento, si se quiere, político, una declaración política de alguna manera, dado que la declaración de Cambridge, como dato relevante del año 2012, seguramente lo vieron, viene a ratificar lo que ha dado la evidencia científica a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde el 64, cuando hablamos de Ruth Harrison y Animal Machines, y la creación del informe Bramble y demás, del bienestar animal, etc., nunca se negó la sintiencia, ni tampoco la conciencia de los demás animales, ¿no? A diferencia de estos que nombramos en relación a estas discusiones éticas, ¿no? En la filosofía sobre todo, en la teología también, y en lo jurídico, por supuesto, en relación a la conciencia de los demás animales. ¿Y qué vino a decir esta declaración de Cambridge? Que las evidencias convergentes indican que también los animales no humanos tienen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales. Consecuentemente a esto, el grueso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y otras tantas criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta declaración de Cambridge, constituida en un acto político, como lo dije, vino a decir que los animales no humanos también tienen conciencia, que, como dije, es un dato que no era desconocido para la ciencia, pero como bien lo dijo Philip Lowe, decidimos llegar a un consenso en esta misma declaración, hacer una declaración para el público que no es científico, y es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo, y no es obvio para el resto del mundo occidental, ni el lejano oriente, y no es algo obvio para la sociedad.
¿no? Que hoy en día, inclusive cuando hablamos de este nuevo paradigma de derechos, hay mucha gente que pone muchísima resistencia en todo aspecto, ¿no? Desde lo moral, desde lo cultural, ¿no? Desde lo social, desde lo jurídico, porque hemos sido adoctrinados para institucionalizar la violencia y para aceptar a los demás animales como un otro que se le ha sacado, inclusive esa misma otredad, al animal no humano, se le ha sacado esa calidad de ser sintiente, ¿no? Como dije recién ahora, se ha ido incluyendo en nuestras esferas morales y legales, ¿no? Después de un proceso muy, pero muy largo, se lo ha cosificado, ¿no? Se lo ha sacado esa calidad de otro, de ser considerado moralmente, y se lo ha llevado a un estatus de cosa, para el derecho jurídicamente hablando también. Bien, entonces estamos de acuerdo porque hablamos de animales no humanos, qué dice la ciencia con respecto a la conciencia de los demás animales, y desde la filosofía del derecho y la ética práctica, que también lo han visto, y antes de abordar las cuestiones sobre derecho penal, también tenemos que nombrarlo, ¿no? Hablamos de la sintiencia como fundamento desde la ética, desde el derecho también, desde la ética práctica, como no la mera sensibilidad, sino la de capacidad de tener una experiencia subjetiva de dolor y placer. ¿No? Esto será un prerequisito para hablar de intereses como base fundamental de la igualdad, ¿no? Y como para que estos animales no humanos sean considerados moralmente. Todo esto dará lugar al principio de igualdad, al principio de igual consideración de intereses, ¿no? Y como todo esto como punto de partida de rechazo al especismo. Estas son cuestiones que ya han abordado seguramente, pero tenemos que tener presente cuando abordamos esta temática. Y cuando hablamos del especismo, ¿no? Hablamos de la discriminación de especies, que va a consistir, esto obviamente ligado íntimamente al antropocentrismo, ¿no? A la falsa creencia de la superioridad de la especie humana sobre las demás especies, que se va a materializar en una posición de dominación absoluta de los animales no humanos, que se sitúan en la cima de la pirámide, ¿no? Con respecto a las demás especies. ¿No? Todo esto también, como esta institucionalización de la violencia que hice referencia anteriormente, y la aceptación del maltrato hacia los demás animales, cosificándolo y despojándolos inclusive, como he dicho, de esa misma otredad. El término especismo, podemos hacer analogía al racismo y al sexismo de igual manera para poder graficar mejor a qué se refiere, fue utilizado por Richard Ryden, un psicólogo británico, que lo utilizó en 1970, él es activista por los derechos de los demás animales, no lo definió, luego han habido distintas definiciones, como la que ha hecho Peter Singer, Oscar Horta y demás, y básicamente el especismo, sin entrar en detalles, en cuestiones éticas que ya tocaron, es básicamente esto. Gráficamente es, queremos a los perros, nos comemos a las vacas, respetamos a algunos, explotamos a otros, amamos a los perros, odiamos a las ratas, nos comemos a los cerdos. Ahora, ¿cuál es la justificación moral y jurídica para otorgar derechos a algunos animales y despojar de estos derechos a otros? No existe. Realmente no. Esto es una pregunta que debemos hacernos todos y todas, ¿no? Si realmente existe alguna justificación, porque realmente basándonos en esa sintiencia como fundamento, más allá de no negar la conciencia, ¿no? Esa sintiencia es la que va a dar lugar a esa consideración moral y por ende a la consideración jurídica también de los demás animales como sujetos de derecho. El especismo, al igual que el racismo y el sexismo, están basados en la consideración de diferencias de hecho para otorgar o privar de consideración jurídica a determinadas personas humanas o no humanas, ¿no? Porque en este nuevo paradigma de derechos tenemos que hablar del término persona hacia los demás animales también, de persona no humana, y lo vamos a abordar luego, ¿no? Igual que en el caso humano, la igualdad no se puede basar en igualdades fácticas, no en si tenemos mayor simpatía por los perros, por los gatos, si hacen algunas cosas similares a un niño, por ejemplo, y demás, si nos parecemos en nuestros sentimientos de alguna manera, ¿no? En nuestras conductas, esas igualdades fácticas no van a ser de ninguna manera merecedores de derechos a los demás animales, sino será su sintiencia. No son de ninguna manera nuestras cualidades o habilidades personales las que van a determinar
si somos o no merecedores o merecedoras de titularidad de un derecho, sino lo que representan nuestros intereses, y en este caso ese interés de la mano de esta sintiencia. En relación a esta evolución filosófica y a la consideración jurídica propia de los demás animales, hay distintos avances que hemos visto, desde personas que han estado a favor y también detractores del derecho de los demás animales. Todo ha servido para crecer en las distintas teorías que hoy abordamos y dan lugar a este nuevo paradigma de derecho. Vemos desde Pitágoras, Descartes, Aristóteles, Locke, Kant, Hume, Jeremy Bentham, por supuesto, Peter Singer, Tom Regan, Jacques Derrida, Oscar Horta, Gary Francione, Marta Nussbaum, Wilkin Blica y Sue Donaldson, Paula Casal, Silvina Peseta en Argentina, Pablo Suárez y Gonzalo Pérez Pexig son sumamente destacables también, que han abordado distintas teorías y han hablado del derecho de los demás animales hasta llegar a lo que conocemos hoy como tal. En relación a estos argumentos éticos tenemos desde corrientes utilitaristas, abolicionistas y demás, hasta llegar también a teorías extensionalistas, ¿no? De las teorías éticas adaptadas con conceptos y principios al caso de los demás animales, teorías políticas de los animales no humanos como ciudadanos, por ejemplo, tal es así en Zoópolis vemos este tipo de teorías, con Wilkin Blica y Sue Donaldson, ¿no? Hablando de los demás animales como parte de la sociedad, como ciudadanos, ¿no? Eso es muy importante también destacar. Bien. Ahora, y ya abordando estos aspectos jurídicos fundamentales, tenemos que, para comenzar a hablar de derecho, y de derecho penal también, por supuesto, abandonar la visión antropocéntrica. ¿Qué significa esto? Sacarnos esos sesgos que han sido inculcados en nosotros, para los cuales hemos sido adoctrinados, adoctrinadas, donde aceptamos la institucionalización de la violencia, aceptamos por una cuestión instrumental la violencia contra los demás animales, la cosificación, porque a eso sí nos hemos sido acostumbrados a lo largo de nuestra vida. No nos han enseñado esto, nos han enseñado que explotamos a los demás animales sin ningún tipo de consideración, y que es algo natural, ¿no? Se ha naturalizado ese punto. Para nosotros hablar de derecho animal, el derecho de los demás animales, tenemos que abandonar todo lo que de alguna manera hemos aprendido y deconstruirnos, ¿no? Sacarnos esa visión antropocéntrica y ponernos estos lentes de cosmovisión antiespecista para poder entender sobre derecho, entender sobre una consideración moral adecuada, donde se hable de ese valor intrínseco del animal no humano como ser sintiente y como sujeto de derecho. Y van a haber distintas discusiones en relación al derecho que vamos a ir abordando, como por ejemplo el bien jurídico protegido del derecho de los animales no humanos, que esos, más allá de las discusiones doctrinarias que puedan llegar a haber, ¿no? Y discrepancias a nivel dogmático, serán la vida, la libertad, la dignidad, ¿no? Esos derechos fundamentales que van más allá de la especie. Ahora vemos, y una de las discusiones más comunes que encontramos en relación a estos aspectos jurídicos cuando abordamos el derecho de los demás animales, es si el concepto de persona como sujeto de derecho puede ser extensible también a las otras especies. O sea, ¿es posible que un animal no humano sea una persona? No entendiendo de derecho y no teniendo una perspectiva antiespecista y siendo sumamente antropocéntrico, diríamos, es imposible que un animal sea una persona. Ahora les pregunto por qué, y ya adentrándonos a lo jurídico en sí mismo. Hans Kelsen afirmó que el objeto de la ciencia jurídica no es el hombre, sino la persona. ¿Y qué es la persona? ¿No? ¿Y qué es la persona para el derecho, sobre todo? La persona es una ficción jurídica, ¿no? Que otorga entes, se le otorga a estos entes, los cuales el ordenamiento jurídico les va a conferir una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Estos entes no tienen que ser necesariamente personas humanas. En el caso de Argentina, como aquí nombro, tenemos tanto en el Código Civil derogado como en el nuevo Código Civil y Comercial, hablamos de persona no humana y de persona jurídica, ¿no? Las características de humanidad no son relevantes para el derecho en lo que refiere a la asignación de esa calidad de persona, ¿no? Sino esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo cual
a un animal no humano, que es un ser sintiente, que tiene un interés, que tiene que ser considerado moralmente, ¿no?, en relación a esta sintiencia, por supuesto se le podría asignar esta calidad de persona no humana, si se le puede asignar de igual manera a una persona jurídica como una sociedad, ¿por qué no lo sería con un ser sintiente que tiene toda la aptitud para ser considerado como tal para nuestro sistema jurídico? Algunos podrán objetar la capacidad y dirán, bueno, a ver, pueden contraer derechos, pueden tener derechos, adquirir derechos, contraer obligaciones, pero en relación a esas obligaciones, los animales no humanos tienen un impedimento, no van a poder tener obligaciones. Pero, ¿es un impedimento real para integrar a los animales no humanos en la comunidad moral, ¿no?, que no poder tener esas obligaciones? No, claro que no. Cuando nosotros hablamos de la capacidad, tenemos una capacidad de derecho y una capacidad de hecho, de ejercicio, siendo la primera la posibilidad de ser titular de derechos y deberes. No todas las personas tenemos capacidad de derecho. Ahora, en relación al ejercicio, hay algunas que tendrán una capacidad limitada. ¿No? ¿Qué sucede, por ejemplo, en la mayoría de los ordenamientos con aquellas personas humanas que tienen ciertas limitaciones en su capacidad de hechos, ¿no?, como son los niños y niñas, ¿no?, o algunas personas con discapacidad, por ejemplo, y entre tantos otros ejemplos que podemos llegar a ver según el ordenamiento jurídico que abordemos. Bien. En relación a Argentina, que lo vamos a ver más adelante, existen distintas normativas que protegen en el ámbito del derecho penal a los animales no humanos. La principal ley es la ley 14346 del año 1954, fíjense de qué año data. Anterior a ella, la ley 2786 del año 1891. Se dice que Argentina es uno de los países que ha sido precursores en materia de derecho animal, en tal sentido, ¿no? Tenemos un gran avance a nivel jurisprudencial, no así legislativo. Esta ley, como dije, data del año 54 y tiene mucho, pero mucho por modificarse para realmente adaptarlo a este nuevo paradigma de derecho. Siguiendo este marco normativo, también existe la ley 27330, después lo vamos a ver en detalle, que es sobre la prohibición de carrera de perros. Después de la reforma constitucional podemos hablar, en el caso de Argentina, también de distintas cuestiones que hacen al derecho que vemos en el ámbito constitucional en relación a los demás animales, o herramientas que podemos utilizar, tal como el amparo, los derechos implícitos, la protección de la biodiversidad, ¿no? Y en relación al medio ambiente, que trata más que nada, no en sí mismo y de manera independiente, el animal como sujeto, sino como parte de ese medio ambiente, como parte de la biodiversidad, tenemos que tener en cuenta cuando abordamos el derecho de los demás animales, hablamos de ellos no como objetos, parte del medio ambiente, sino seríamos los seres humanos también objetos en ese sentido, sino como sujetos, ¿no?, que forman parte y que viven en este medio ambiente. Y no vamos a entrar en detalle ahora sobre los derechos de la naturaleza con una nueva perspectiva, ¿no?, que incluye, por supuesto, a ambos. A nivel internacional hay muchísima normativa, ¿no?, en los distintos países de Latinoamérica, de Europa, del mundo en general. Sobre todo en Europa y en Latinoamérica ha ido avanzando cada vez más. Y hay ciertas... no forma parte quizás de la legislación, es relevante, no es vinculante, perdón, sí es relevante. Tenemos, por ejemplo, el texto de la Carta Mundial de la Naturaleza, con algunas cuestiones que, como dije, no forman parte de manera independiente de los derechos de los demás animales, pero tienen algunas cuestiones que son sí relevantes, como la Carta de la Tierra también, el Tratado de Maastricht del año 92, también es importante, el Tratado de Ámsterdam, el Protocolo de Acuerdo sobre la Protección y el Bienestar de los Animales, que si bien hablan reconocen de alguna manera, como el Tratado de Lisboa, en el artículo 13, que los animales no humanos son seres sintientes, no otorgan esta calidad de sujetos, ¿no? A nivel mundial, como dije, hay distintas legislaciones que han ido avanzando. En el caso de Europa
Alemania, Austria, India, Suiza, Luxemburgo, Francia. En Latinoamérica encontramos también estos cambios significativos, como dije anteriormente, como por ejemplo en México, en Colombia, en Perú mismo también, en Ecuador y en otros lugares, ¿no? Estos cambios que han ido muy lentamente, ¿no? Pero avanzando de a poco en materia de derecho animal. Ahora, Declaración Universal de los Derechos de los Animales, perdón, esta dice de bienestar animal, pero me refiero a la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1978, que todo el mundo nombra, no es un texto oficial, no es de relevancia jurídica, lo hemos nombrado en muchísimas ocasiones, pero es dable mencionar que es una declaración con un texto que va cambiando todos los años y no es realmente emitido por un organismo oficial, ha sido más un boca a boca de internet que creo que de alguna manera ha dado lugar a una expresión de deseo para algunos, algunas, no es vinculante, por supuesto, pero aún así, con todas estas características que he dicho, y que tiende a una visión bienestarista, ¿no? De los demás animales, y reconociendo su sintiencia, pero admitiendo la explotación, ¿no? Una visión abolicionista donde reconoce realmente sus derechos, y aún no siendo oficial, ni teniendo realmente su origen definido siquiera, algunas legislaciones, como en el caso de Argentina misma, de legislaciones provinciales en este caso, la han receptado en su ordenamiento, tal es el caso de Río Negro, de Jujuy, de Santiago del Estero y de Entre Ríos, donde por leyes provinciales incorporan esta declaración, por lo cual en ese caso sí ya tendría un tinte legal, ¿no? En algunos lugares, pese a estas características por las que se ha hecho conocer esta supuesta declaración que, como dije, no es tal, o resulta más una expresión de deseo de algunos o algunas, que un texto oficial que, como dije, no lo es. Bien. Ven, por ejemplo, en este caso, doy un ejemplo, que es la ley 6.145 aquí en Argentina en Corrientes, donde incorpora, ven, por ejemplo, Corrientes adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, anexan esa supuesta declaración e invitan a los municipios para que adhieran a esa ley. En este caso ya tendría, sí, ese tinte oficial a nivel provincial. La declaración de Curitiba también es importante, donde se afirma que los animales no humanos no son objetos, por más que es algo obvio, ¿no? Que son seres sintientes y no deben ser considerados como cosas. Muy, pero muy importante es la declaración de Toulon, de Francia, donde no solamente aborda la necesidad jurídica, ¿no? Y social de reconocer a los demás animales como sujetos de derechos, sino que sigue con todas estas necesidades, explora la necesidad jurídica que tenemos y exhibe este cambio de paradigma que es necesario afianzar también a nivel legal sobre la consideración jurídica de los demás animales. Y terminando la Carta de Derecho de la Vivienda, también impulsado por la Universidad de Toulon, por Carmen Regat, en este caso, donde viene a ratificar no solamente lo que dice en la Declaración de Toulon, sino apuesta mucho más que eso. Yo voy a dejar el material para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y es sumamente importante que la tengan en cuenta porque realmente ha cobrado relevancia. En este caso ha sido apoyada también por el programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas en su programación, y he tenido el honor de ser parte de ella, donde como reflexión me parece que esto es lo principal, ¿no? Hablando de la necesaria evolución de un derecho sobre lo viviente a un derecho de lo viviente, ¿no? Así que fíjense que es de suma importancia en relación al derecho de los demás animales y este nuevo paradigma. Bien. A nivel aspectos relevantes, y esto lo quise poner también, hay distintos cambios que son muy significativos en el derecho, en la jurisprudencia, en material de estudio, en políticas públicas antiespecistas, existen fiscalías especializadas, dentro del fuero penal hablamos, ¿no? En lo criminal y correccional aquí en Argentina, en relación a los derechos de los demás animales, hay encuentros internacionales, litigación en defensa de los derechos vulnerados de los animales no humanos, hay cambios en el lenguaje, cambios en la cultura, en la conciencia de la sociedad,
fíjense la cantidad de material de estudio que hay, que esto era impensable, esto también forma parte del nuevo paradigma de derechos. A nivel universitario también hay distintas universidades que tienen diplomaturas, materias, cursos y demás, como este mismo que se está dando, espacios como el Observatorio del Derecho Animal al que pertenezco, eventos internacionales que brindan herramientas en relación a los derechos de los demás animales, ¿no? Muchísimas cuestiones que hacen a este cambio de paradigma. En lo que refiere al derecho penal, los animales no humanos, y hablando de la experiencia argentina, voy a nombrar algunas cuestiones que me parecen también sumamente relevantes. A ver, bien, a ver, estoy viendo las preguntas también. Creo que antes que, para hacer un pequeño corte, voy a leer algunas de las preguntas. A ver. Esas primeras leyes actualmente están vigentes, no sé a qué leyes se refiere, si es a la 14346, sí, es la ley actual, del año 54 hasta ahora, se plantea su necesidad por eso, justamente. En relación a la Carta de Derechos es vinculante, no es vinculante, pero sí es un texto que utilizamos cuando nosotros litigamos en materia de protección de los derechos de los demás animales, la utilizamos y es utilizada también por la justicia hoy en día como fundamento, ¿no?, en lo que doctrina se refiere sobre el derecho de los demás animales. Bueno, acá contesté estas dos preguntas que vi que eran las que estaban. Bien, sigamos entonces. Algunos antecedentes relevantes, hablando del derecho penal en sí mismo, ¿no? Tenemos el caso de Alemania en 1861, que sancionaba como falta a quien públicamente maltratara brutalmente a los animales. Bien, en 1889 se regulaba el maltrato animal en la sección, el código de 1889, conocido como Sanardelli, ¿no? Lo regulaba en su sección sobre contravenciones concernientes a la moralidad pública. Y presten atención en esto, porque lo nombro justamente para llegar a esta temática, ¿no? A la moralidad pública. Justamente el derecho penal, como antecedente relevante en el caso de Alemania, y ahora vamos a ver algunos más, tenían que ver más que nada con esto. Con el animal no humano como sujeto, o como el animal no humano como objeto, de obligaciones directas o de obligaciones indirectas. Siguiendo esta misma línea, tenemos Italia como antecedentes en 1859, en 1889, en 1930, inclusive en las distintas modificaciones del código, se lo ha tomado como contravención. En la reforma del 2004, por medio de la ley 189, en su capítulo 9 bis, háblase de los delitos contra el sentimiento de los animales, ¿no? O contra el sentimiento hacia los animales. En Francia, la ley Gramont de 1850 y en 1963 ya incorpora el maltrato animal. Se sustituye en el 63 la palabra maltrato por crueldad, y en 1976, como también antecedente, por supuesto ha habido una gran evolución posterior a estas, nombro estas fechas, que me parece que son las de más larga data, como para tener en cuenta de cuándo se comenzaba a hablar del derecho de los demás animales. Por supuesto han habido muchísimas reformas y muchísimas cuestiones que han ido avanzando en materia de derecho animal, ¿no? Pero bueno, relevante, en el 76 en Francia se habla de la protección de la naturaleza en esa ley, y en la reforma de 1992 de maltratos graves y hechos de crueldad sobre animales, ¿no? Ahí se incorporan los dos términos, de crueldad y de maltrato. En España, en 1877, ordenanzas municipales de la ciudad de Palma de Mallorca, por ejemplo, hablaban, expresaban algunas conductas, repudiaban algunas conductas en relación a perros. A nivel nacional, el Código Penal en 1928 incluye por primera vez el maltrato animal en ese texto legal. Bien, fíjense que cuando hablamos de Italia, hablamos de Alemania, de la moral pública, del sentimiento hacia los animales, no hablamos del animal no humano como sujeto, sino que cómo empieza en el derecho penal la consideración jurídica de los demás animales, no es en sí mismo hacia ellos como sujetos, sino hacia el ser humano mismo, ¿no? A esa moral pública. Y acá es dable mencionar esta visión kantiana que seguramente ya han visto, ¿no? Kant niega la posibilidad de tener obligaciones, negaba la posibilidad de tener obligaciones directas hacia los demás animales.
reconocía esa sensibilidad. Ojo, que no es lo mismo sensibilidad que sintiencia. Hablamos de la sintiencia, que es mucho más que la sensibilidad, es la capacidad de tener una experiencia, al menos una experiencia subjetiva de dolor y placer, no el mero ser sensible. Pero negaba que tuviera ciertas capacidades cognitivas que tuvieran los animales no humanos, ¿no? Que lo hicieran merecedores de consideración moral. Por lo que no tendríamos, según Kant, más obligaciones que indirectas, dado que estas obligaciones directas solo pueden otorgarse a los seres racionales, y le negaba esa razón a los animales no humanos, y mucho más aún su calidad de sujeto. ¿No? El no deber ser crueles con los animales no humanos sería solo un deber del humano hacia sí mismo, ¿no? Y que esas conductas violentas hacia animales no humanos podrían reproducirse en conductas violentas, por ejemplo, hacia seres humanos, hacia animales humanos, por lo cual esa obligación únicamente era para el ser humano en sí mismo, para no provocar ese tipo de acciones que no tienen nada que ver con una consideración jurídica real del animal no humano como sujeto. Bien. Sí, después voy a compartir, acá me están preguntando también si puedo compartir las diapositivas, por supuesto que sí, al finalizar la clase voy a mandar en PDF el material. Bien. Marco normativo, y ahora volvamos nuevamente a la experiencia argentina, ya teniendo en cuenta cómo se empieza a incluir en el derecho penal la consideración jurídica de los demás animales, que como dijimos es en relación a obligaciones indirectas hacia el humano mismo, ¿no? Por estas cuestiones que al ser humano de alguna manera dañaría ver que maltratan a un animal no humano, no de la moral pública, como dijimos, ¿no? Para que no se reproduzcan estos hechos de violencia hacia los animales humanos mismos, ¿no? Que como nombré varias veces, no tienen que ver con una consideración jurídica del animal no humano como sujeto. Como dije, volviendo a la experiencia argentina, la ley 2786 de 1891, la conocida ley Sarmiento, habla de actos punibles y malos tratos ejercitados hacia los animales. Esta ley, como he nombrado, es del 1891, se conoce como ley Sarmiento y fue la primera de protección animal en Argentina, ¿no? Entonces es una de las primeras, fue uno de los primeros países que trató esta temática, pero de manera muy particular es el primero, especialmente sobre los actos de maltrato y crueldad. Argentina, puedo aventurarme en decir que fue una de las primeras, si no la primera que lo ha hecho. Esta ley actualmente está derogada, alguien me preguntó si era una ley vigente, esta no, por supuesto, la ley 14346 del año 54 sí, y simplemente era un texto muy corto que hablaba de los actos punibles y de los malos tratos ejercitados hacia los demás animales, e imponía una multa mínima, ¿no? Y arresto a quienes ejercieran este tipo de actos contra los demás animales. Bien, la ley actual, que es la ley 14346, que es la ley de malos tratos, que enumera estos actos de maltrato y estos actos de crueldad hacia los demás animales en Argentina, prevé prisión de 15 días a un año, tiene un quantum punitivo, como lo vemos, irrisorio en materia de derecho penal y en materia de justicia misma en relación a un acto de crueldad o a un acto de maltrato contra los demás animales, ¿no? Bien, a ver, un segundo me fui atrás. Bien, ¿qué actos son considerados de maltrato y crueldad contra los animales no humanos según esta ley, la ley 14346, que es la actual ley sobre maltrato y acto de crueldad hacia los demás animales, sobre violencia contra los animales no humanos en Argentina, en definitiva, que es, como dije, es una ley que data del año 1954, por lo cual no se ajusta a nuestra realidad fáctica ni jurídica, mucho menos tampoco, ni este nuevo paradigma de derecho, pero sí ha sido significativa. ¿Por qué? Y esto no lo nombré. Una de las cuestiones más importantes de esta ley es este término, el término de víctima, que no lo ha tenido ninguna ley. Como dije, cuando comencé hablando del derecho penal y de estos antecedentes relevantes de Francia, Italia, España y demás, vemos que todas de alguna manera abordan esa protección en relación a esta moral pública y a estas obligaciones indirectas.
En esta ley, en la ley 14.346, se utiliza por primera vez el término de víctima hacia un animal no humano. Y en esto puedo aventurarme a decirlo con certeza que no se había tratado anteriormente. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales no humanos. Y esa palabra víctima pone en jaque a todo el ordenamiento jurídico, porque claramente un objeto no es una víctima, no puede ser víctima en su calidad de tal. En cambio, un sujeto, claramente que sí. Ya que tenemos cómo se pone en jaque al resto del sistema normativo, ¿no? Desde lo civil y a todo lo que nosotros hemos estado acostumbrados, de esa institucionalización de la violencia, esa cosificación, ¿no? Y demás que nos han adoctrinado. Y para el derecho, jurídicamente hablando, por supuesto, los animales no humanos también son cosas para el derecho civil. Pero tenemos esta ley que habla de víctima. Habla de víctima, un sujeto, una persona no humana puede ser víctima, no un objeto. Una silla no tiene sintiencia. Eso puede ser considerado un bien, una cosa, más allá de que el sistema jurídico hoy en día, nuestro sistema normativo para el derecho civil, todavía se habla del régimen de propiedad, en ese sentido, del animal no humano como cosa, por lo cual que debe ser modificado también y ajustarse no solamente a este nuevo paradigma, sino a este tipo de leyes como la que estoy enumerando ahora, que aún del año 1954 ya hablaba del animal no humano como víctima. Bien. A ver, acá hay una pregunta, la voy a contestar. A ver, un segundo. A ver, que la voy a tratar de leer desde el celular. Leyes a favor de los animales en la Argentina se encuentran reglamentadas. ¿Ustedes creen que las leyes a favor de los animales, al no ser reglamentadas, se convertirán en ineficaces? Bien, tenemos una ley que data del año 54. Y déjame decirte, Fernando, que con esta ley hemos llegado a un nivel jurisprudencial sumamente de avance en materia de derecho animal. Hoy en día la justicia misma, tenemos, como dije, fiscalías especializadas, lugares que tratan específicamente el derecho de los demás animales, ya utilizan hasta un lenguaje antiespecista. No se habla de secuestro, se habla de rescate, no se habla del animal no humano como cosa, se habla del ser sintiente, se habla de sujeto de derecho, se habla de persona no humana. Inclusive más allá que en nuestro el Código Civil y Comercial no se le dé esta calidad de persona no humana. Fíjense que en el caso de la jurisprudencia, que ha ido avanzando desde el caso de Sandra, que llevó en su momento a FADA, que ha hecho un gran avance claramente en relación de materia animal, de derecho animal, perdón, con este fallo, donde se dio por primera vez, se habló, si bien, a ver, es bastante controvertido en relación a lo jurídicamente hablando, si se refiere, porque más allá de que se haya rechazado, que la instancia, digamos, no haya sido óptima para el derecho en su momento, obviamente los jueces han reconocido que, en este caso en particular, que Sandra era una persona no humana. Eso es un mérito sumamente importante en materia de derecho animal, ¿no? Y un gran logro de esta ONG, de AFADA, en su momento en conseguirlo, ¿no? Por supuesto. Así que ese fue, digamos, hubo fallos anteriores también que de alguna manera llegaban a esta conclusión, pero digamos que fue muy significativo ese avance, y luego de eso hubo muchísimos casos, como dije, hay muchísima jurisprudencia en relación al derecho de los demás animales, pero muchísima, y hay cada vez más abogados, abogadas que litigan, ¿no? En pro de los derechos de los demás animales, y que vemos plasmadas en estos fallos, en nuestra jurisprudencia, esa consideración jurídica del animal no humano como sujeto, ¿no? Que claramente forma parte de este gran avance en materia de derecho animal. A ver, Gabriela Molina, de AFADA, veo que es, ¿considera usted que cualquier ley al otorgar derechos a algo ya reconoce que ese algo es sintiente? Primero, si hablamos de los derechos de los demás animales, no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien. Y el hecho de reconocer su sintiencia me parece que es ajustarlo nada más ni nada menos que a nuestra realidad fáctica y jurídica.
hoy en día, ¿no? Plasmada en esta jurisprudencia que, como dije, es un hecho real y objetivo, al menos en lo que refiere a Argentina y a nivel mundial también, ¿no? Hay muchos fallos sumamente interesantes a lo largo del mundo. Obviamente Argentina no es el único caso, yo estoy hablando de la experiencia argentina, en mi caso, como docente, como abogada, litigante y demás, y como una persona comprometida con los derechos de los demás animales. Por supuesto, como digo, han habido avances a nivel internacional sobre la legislación, sobre este tipo de causas muy interesantes a nivel jurisprudencial en el resto del mundo también. Bien. Tenemos, entonces, artículo 2. Serán considerados actos de maltrato. Esto contenido en la ley actual de protección animal en Argentina, de como dije, data del año 54, quantum punitivo, 15 días, 1 año, divisorio en materia de justicia y de derecho animal, por supuesto, pero muy interesante en relación a esta consideración como víctima del animal no humano. Primero, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Segundo, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siendo de simple estímulos les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Voy a leerlos para que ustedes lo sepan, pero realmente no vamos a abordar cada artículo. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. No vemos acá los casos de tracción a sangre, por ejemplo, se desploman los caballos, ¿no? Donde los hacen trabajar. Fíjense que esta ley claramente es bienestarista, ¿no? Si hablamos de derecho, realmente de reconocimiento de derechos de los demás animales, tenemos que hablar de una postura abolicionista, y no regular el maltrato, sino prohibirlo. En este caso, si hablamos de reconocimiento real, ¿no? De la calidad de sujeto de un animal no humano, tenemos que hacerlo, tenemos que abandonar esa visión antropocéntrica, por supuesto. Bien. Dentro de estos actos de maltrato, y del artículo 2, como dije, estimularlos, en su inciso 5, con drogas sin perseguir fines terapéuticos, emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. El artículo 3 nos viene a dar los actos de crueldad. Su primer inciso habla sobre practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello. El segundo, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal, o se realice por motivos de piedad. Fíjense, y lo vamos a ver al terminar de enunciar estos artículos, los incisos de este artículo en particular ahora, que no habla de ese reconocimiento de sujetos. Si bien a nosotros nos ha dado muchas herramientas, y ahora voy a ir al artículo que nos ha dado tantas herramientas para poder avanzar, denota claramente que tienen una visión bienestarista, donde se acepta la explotación, donde se acepta la cosificación de los demás animales, pero se les reconoce esa calidad de víctima, por lo cual el artículo primero es sumamente interesante. Todo esto muestra una realidad que en 1954 esto era de gran avance, pero como dije, también muestra esta necesidad de ajustar esto, ¿no? De poder modificarlo, y de que realmente en su texto legal se habla de una consideración real hacia los demás animales como sujetos. Siguiendo con el texto legal, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal, o se realice por motivos de piedad. Esto ya lo había dicho. Motivos de piedad, ¿no? Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título médico de veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica indispensable, según la naturaleza de la experiencia. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones, causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal, salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del neonato, lo que dije anteriormente, como avala la explotación. Y acá viene lo más interesante de esta ley, junto con el artículo primero que habla de víctimas, ¿no? De que considera al animal no humano como una víctima, ¿no? Donde, como dije, se pone en jaque el resto del ordenamiento jurídico, considerándolo sujeto y no objeto para el derecho, ¿no?
En el inciso 7 del artículo 3 dice lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas, y esto es lo más importante para nosotros, y es nuestro comodín, de alguna manera, de esta ley, jurídicamente hablando, o causarles sufrimientos innecesarios, o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Estos sufrimientos innecesarios nos han dado pie a nosotros, en relación a estos tipos penales tan abiertos que enumera esta ley, para llevar a la justicia los distintos casos que no se encuentran enumerados expresamente en la Ley de Protección Animal y que sin embargo forman parte de la realidad de los demás animales. Ejemplo de ellos, uno de los tantos, son los casos, por ejemplo, de abuso sexual hacia animales no humanos, ¿no? Y tantos otros que no están enumerados acá, que son conductas que claramente constituyen actos de crueldad hacia los demás animales. Y por último, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales. Bien, tenemos un sujeto pasivo, ¿no? Haciendo el análisis de esta ley, que será el titular o el portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito, en este caso, el animal no humano. Acá no hablamos de propietarios que algunos llevan adelante, algunas desde una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Y no antiespecista, y no basada en la dogmática del derecho animal, podrán decir que el sujeto pasivo es el mal llamado dueño propietario, que eso no existe. Como dijimos, los animales no humanos no son cosas, y la visión que tenemos que tener jurídicamente hablando cuando hablamos de este bien jurídico protegido del sujeto pasivo es entender que será el animal no humano el único titular o portador de ese interés cuya ofensa constituye el delito, la esencia de este delito, ¿no? El sujeto activo, por supuesto, será quien infrinja malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad hacia los demás animales, que también es bastante cuestionado hablar de maltrato y crueldad, ¿no? Es violencia, en definitiva, contra los demás animales, ¿no? Y tenemos que entender la violencia como una sola, sea animales humanos y no humanos. En esta ley se habla de delitos de acción pública, prevé delitos dolosos, no admite el tipo culposo, y como vimos, los tipos penales son muy abiertos. ¿Qué son estos tipos penales abiertos y con qué se caracterizan? ¿No? Por no definir justamente con precisión ciertas conductas que serán consideradas delitos, quedado librando el criterio personal de un juez establecer si algunas de estas conductas que no están descritas en el texto legal deben ser consideradas como delitos o no, ¿no? En este caso, ¿qué es alimentar en cantidad y calidad suficiente? ¿No? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cómo es la calidad suficiente? ¿Qué es suficiente? ¿No? Como dijimos, estos tipos penales tan abiertos tienen sus contras, pero en el artículo 3, inciso 7, como dijimos, en relación a, por ejemplo, no causar sufrimientos innecesarios, ha sido para nosotros, de alguna manera, favorable dentro de este tipo penal tan abierto como para llevar la defensa de los animales no humanos, ¿no? Dentro de nuestro rol de litigantes sobre este tipo de causas. Bien, esto no lo vamos a ver en relación al bien jurídico protegido, más allá de la discusión dogmática, que por una cuestión de tiempo tampoco vamos a abordar ahora. Tenemos que entender que la titularidad del bien jurídico, ¿no? Sobre este bien jurídico protegido en sí, como dijimos, estará íntimamente ligada a esa concepción del animal no humano como sujeto. Un sector doctrinario pretende justificar la tipificación de las conductas de maltrato animal como un delito contra los humanos, y otra que, digamos que es la que está más ligada a la postura, obviamente, que yo también promuevo, la que tengo y la que promovemos todo dentro del Observatorio del Derecho Animal, y que estamos a favor de los derechos de los demás animales, lo considerarán obviamente un delito contra los animales no humanos, ¿no? Cuando hablamos del sujeto y esta titularidad del bien jurídico. No hablamos de dueños, no hablamos de propietarios, hablamos del animal no humano como parte de una familia multiespecie, por ejemplo, ¿no? Con el rol que tiene a nivel familiar de construyendo el término de familia como se ha hecho con otros tipos de familias, ¿no? Y esta nueva visión que tenemos hoy. Bien, la visión antropocéntrica va a decir que el bien jurídico estará íntimamente ligado a la moral pública, a las buenas costumbres, al interés moral de la comunidad y a la lesión del medio ambiente, por ejemplo, y nada tiene que ver esto con el derecho de los demás animales, ni estos derechos fundamentales que hicimos referencia, ¿no? Sino con esta misma visión antropocéntrica.
La visión antiespecista, sin embargo, habla de los derechos fundamentales de los demás animales, su vida, su integridad psicofísica, su libertad, ¿no? Que son propios de la dogmática del derecho animal. La ley 27330, voy a pedir, a ver, un minuto, que veo que tengo muy poquita batería, y como estoy utilizando el celular también, temo quedarme sin batería al momento del avance de estas diapositivas. Denme un segundito. Un momento, denme 2 minutos y regreso. Bien, acá estoy de regreso. A ver, voy a aprovechar mientras hago la conexión acá para contestar alguna pregunta que vi que hicieron antes de continuar. Igual ya me falta muy poco para terminar. ¿Algún expediente que sea un caso precedente? Sí, hay muchísimos, Fernando, después te comparto alguno de ellos. A ver, ¿qué más? Otra pregunta. El abandono, entendido como omitir cualquier acción que sea necesaria para mantener la salud, integridad o vida de los animales, ¿está considerada en la legislación argentina como realizar actos de crueldad? No expresamente, pero si nosotros hablamos de causar sufrimientos innecesarios, obviamente estos casos hay que abordar el caso, obviamente esta teoría del caso que llevemos adelante, con las características particulares, ¿no? Hoy en día el texto legal, expresamente como dije, no lo aborda como un acto de crueldad, pero en sí causar un sufrimiento innecesario podría llevarse adelante en una causa con las características propias del caso, ¿no? A ver si hay alguna. Bien, no, creo que no hay más preguntas que esa. Bueno, sigamos. La ley 27330 es otra ley en Argentina que es de relevancia, me pareció que era bueno y conveniente nombrarlo en relación al derecho penal también. No, otra cosa importante y que no nombré, la ley 14346 es una ley nacional, ¿no? Que es obligatoria en todo el territorio nacional y es complementaria al Código Penal. Eso también es muy importante que tengan en cuenta, ¿no? Esta ley, de igual manera, habla de la prohibición de carreras de perros. Y fíjense, acá también muestra la necesidad de modificar la ley 14346 del año 54 en relación a esta ley que prohíbe estas carreras de perros en todo el territorio nacional, ¿no? De manera extensiva. Fíjense que es al que organice, promueva, facilite o realice una carrera de perros, cualquiera sea su raza, donde habla de multiplicidad de hipótesis, habla de un quantum punitivo de 3 meses a 4 años y una multa de 4.000 a 80.000 pesos. Fíjense que esta ley especial, que considera también como maltrato animal el tema de las carreras de perros, tiene este quantum punitivo que es muy mayor, muy superior al de 15 días a 1 año, ¿no? También denota esta modificación que debe abordarse de manera muy urgente en Argentina, ¿no? En relación a la ley de protección animal. Esta ley tiene como sujeto activo a cualquier persona vinculada con cualquiera de las acciones típicas que describí anteriormente, que pueden ser criadores, veterinarios, ¿no? Los responsables de los canódromos donde se realizan este tipo de carreras. En cuanto al tipo de delito, hablamos de un delito de peligro abstracto. Roxin sostiene que los delitos de peligro abstracto son aquellos en los que se castiga una conducta típicamente peligrosa como tal, sin que el caso concreto tenga que haberse producido un resultado de puesta en peligro. Esto lo pongo para quienes por ahí no están tan al tanto de derecho penal. El verbo típico serán las conductas punibles para que se produzca su consumación, las cuales hemos hablado anteriormente con esta multiplicidad de hipótesis sobre organizar, promover, facilitar y realizar una carrera de perros. Las características es un tipo mixto alternativo, con pluralidad de hipótesis, como ya lo he nombrado, de mera actividad. El tipo subjetivo admite dolo directo, con el conocimiento de que se está organizando, promoviendo, facilitando, realizando una carrera de perros, la voluntad de hacerlo.
Y en cuanto a la tentativa, no admite tentativa, la consumación se va a dar al momento de perpetrar cualquiera de las conductas que ya hemos visto en esa multiplicidad de hipótesis, punibles, alternativas previstas en esta norma penal, por lo cual si estas carreras no logran realizarse por la intervención policial, ¿no? la actividad de prevención, por ejemplo, y aún ante la huida de quienes participan o han participado en ellas, el delito va a quedar igualmente consumado, porque en estos casos ya habrán existido tareas de organización, de facilitación, de promoción para que estas carreras se lleven a cabo, ¿no? O puedan llevarse a cabo. En lo que refiere al concurso ideal, que se plantea también en este caso, ¿no? Que es decir, cuando concurren dos o más leyes o tipos penales para calificar pluralmente un mismo hecho, en el caso de Argentina lo tenemos en el artículo 55 del Código Penal, el concurso real, no se va a tratar de un hecho único, sino una pluralidad independiente de hechos. En este caso tenemos una carrera de perros, que está prohibida por la ley 27330, y la ley 14346 sobre maltrato animal, ¿no? Bien, en este caso, bueno, podremos tener un concurso de delito. Hay varias cuestiones dentro del Código Penal de Argentina que no he nombrado, pero por supuesto que también siguen cosificando a los demás animales, en relación, por ejemplo, al artículo 183, que es el delito de daño, que dice que será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañar una cosa mueble o un mueble, o a un animal, fíjense, total o parcialmente ajeno, que siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Fíjense que estas son las discrepancias que existen mismo en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Más allá de los avances que tenemos a nivel jurisprudencial, que han sido muchísimos. Por lo cual, claramente hay un largo camino por recorrer, hay muchísimas cuestiones que abordar, y hay mucho que desaprender y volver a aprender como parte de la deconstrucción, no solamente a nivel individual, a nivel social, y a nivel jurídico, por supuestamente a nivel moral, ¿no? Cuando hablamos de este nivel individual que tenemos que replantearnos, ¿no? En relación a esta visión antropocéntrica que comenté varias veces que se debe abandonar, y abordar justamente el derecho de los demás animales en su consideración moral y legal, ¿no? Como tal, reconocer al animal humano como sujeto de derecho, darle su calidad de persona no humana, y por ende los derechos fundamentales que deberían tener. Bien. A ver, veamos, voy a ver algunas de las preguntas que tengo acá, a ver si puedo activar cámara. Bien, a ver, denme un segundo que voy a leer en el chat. Bien, el abandono, esto lo leí. Gabriela me pregunta si la ley actual prevé algún artículo para la protección de los animales comunitarios. Entiendo que decís comunitarios por los animales en situación de calle. Y perdón que sea tan insistente con el tema del lenguaje. Nosotros promovemos mucho lo que es el lenguaje antiespecista para poder justamente acompañar este cambio de paradigma, ¿no? Entonces no hablamos de animales domésticos, no hablamos de dueños, no hablamos de propietarios, no hablamos de mascotas, sino que acompañamos este paradigma desde el animal como sujeto, por lo cual los animales que creemos que es mal llamado comunitario, sin expresión, ¿no? Pero el lenguaje crea realidades también, son los que mencionamos como animales en situación de calle, en este lado, ¿no? En este sentido, perdón. No, hay a nivel contravencional alguna normativa, a nivel provincial también, municipal, ¿no? Que hablan de los animales en situación de calle, y habla de la tenencia, entre comillas, porque un animal no se tiene, como dijimos, no son cosas, y no deben ser considerados como tal, pero bueno, se habla de tenencia responsable y demás. Hay mucha legislación en ese sentido, ¿no? A nivel, como dije, ordenanzas, leyes provinciales, etc. Bien, no, si tienen alguna pregunta, la puedo contestar. Ya terminé con la presentación, me fui un poquito de hora, pido disculpas, pero si no iba a quedar afuera algunos de estos temas, traté de apurarme lo más posible, pero bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer alguna pregunta? No.
Hola, buenas noches, gracias. Un gusto, señora Bilicic. Yo le quiero preguntar, en su país, con respecto a los perros de la calle, como usted le quiere llamar, bueno, aquí le llamamos callejeros, abandonados, ¿existe en su país una normativa? Y si sabe usted si, no sé qué nivel de gobierno, si los locales o el gobierno o provincial ejecutan Sí, eh, campañas de cara a la sobrepoblación de estos animales de la calle, porque aquí el tema fuerte, me imagino que allá también es igual, es la reproducción descontrolada de estos animales. Entonces ahí se focalizan en ellos, ellos son atendidos. Que sepa usted, ¿hay alguna experiencia de éxito en su país? Por favor. bien, esta es la pregunta que contesté recién, en realidad, que existe gran normativa a nivel no nacional sobre los animales en situación de calle, animales no humanos en situación de calle, sí a nivel local, hay ordenanzas, no, a nivel provincial también, hay algunas leyes, y en relación a lo que vos comentás, es un tema que creo que es una problemática muy difícil a nivel internacional, ¿no? Que tenemos todos y estamos tratando de abordar. Sí, como dije, es muy importante la elaboración de leyes que refieran y que tengan este norte abolicionista, ¿no? No que regulen el maltrato, sino que lo prohíban, y que den soluciones alternativas teniendo en cuenta este nuevo paradigma, ¿no? El reconocimiento como sujeto. A ver, cuando nosotros, y hago siempre este ejercicio, y soy muy pesada, y perdón que lo remarco de vuelta, pero me parece que es la única manera de llevar adelante estas causas y también de realizar una legislación adecuada en pro de este nuevo paradigma, ¿no? Nosotros hablamos de, a ver, ¿qué diríamos? Pensemos y hagamos este ejercicio, ¿no? Yo lo hago siendo abogada penalista, quizás por ahí también es bastante más complicado, ¿no? Porque hay mucho prejuicio en relación a los derechos de los demás animales en el ámbito del fuero penal también. Pero pensemos, nosotros sería correcto hablar de un niño o niña callejero. No, lo digo, nosotros también utilizamos esos términos, más allá del lenguaje antiespecista. Entonces, para nosotros poder abordarlo con esa visión antiespecista y no antropocéntrica, y abordarlo desde una visión jurídica también adecuada, tenemos que deshacernos y desaprendernos de ese tipo de lenguaje. Y de ahí partir en adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo regular? ¿Regulamos por medio de una ley? ¿O prohibimos y tratamos sí de regular medios que hagan al bienestar real de los demás animales en relación a esa consideración jurídica, ¿no? Como sujetos? Entonces, como te decía, en relación a tu pregunta, a nivel local hay muchísima legislación, no a nivel nacional, se habla mal llamada tenencia responsable, en relación a castraciones y demás también hay muchísimas cuestiones, no se le ha dado un abordaje integral, es una tarea pendiente, y se debe hacer, a mi entender, y esto obviamente es mi visión y la visión del Observatorio de Derecho Animal al que pertenezco, con el mayor cuidado y teniendo en cuenta siempre esta perspectiva y este norte abolicionista, para no dejar de lado en ningún momento cuando hablamos de políticas públicas y demás, realmente el derecho de los demás animales, y que una nueva ley, una nueva ordenanza, sea nacional, una ley provincial, lo que sea, no sea una involución de derechos con respecto a los justamente a la protección jurídica de los animales no humanos, ¿no? Así que bueno, eso sería. Si querés después te puedo pasar algunas, parte de esta legislación que te digo, a nivel provincial, algunas ordenanzas que hablan de estas cuestiones, pero como dije, a nivel nacional no lo hay. Existe Milagros, dice, ¿existe una regulación específica para la custodia de los animales incautados? No, esto, como te dije, forma parte también de estos avances que hemos tenido a nivel jurisprudencial de no hablar de secuestros, ¿no? Porque se habla, sí, hay una ley en particular, hay legislación en particular en relación a los secuestrados, ¿no? Que son cosas, los secuestros se dan en el caso de cosas. Fíjense que en el caso de las fiscalías especializadas ya reemplazan en la jurisprudencia la palabra secuestro por rescate del animal no humano, adaptando esta concepción jurídica de sujetos de derecho que tiene hoy
el animal no humano considerado como persona no humana, inclusive, ¿no? Fernando dice, situación de abandono se podría decir también. Azul me pregunta, ¿qué opino sobre la domesticación animal y mascotización? ¿Cuál debe ser su tratamiento y solución? Para mí no debería existir, pero bueno, eso es una apreciación personal, ¿no? Me parece que está bueno cuando nosotros incorporamos un animal no humano como parte de nuestra familia, ¿no? Ahí te da lugar esto a la creación de un nuevo término, de una nueva concepción de familia como tantas otras, ¿no? Que se ha deconstruido también a lo largo del tiempo, una familia multiespecie, que de hecho hay, Fernando creo que me había pedido también, les voy a pasar después un fallo, hay un fallo que finalmente después no terminó siendo satisfactorio, luego de la apelación y demás, pero donde ya un juez mismo habló de en una causa penal, ¿no? De familia multiespecie, donde, bueno, luego de eso hubo varios otros, pero donde se habló de una perrita asesinada por un funcionario, por un policía, ¿no? Habló de esta perrita, de Tita, ¿no? Dándole su nombre como merece, ¿no? Como parte de ese derecho que asiste, como parte de una familia multiespecie, ¿no? Considerada como tal, y se le dio ese lugar, y fíjense que esto es muy importante. Por lo cual, para mí, el tema es un tema muy delicado. Yo creo que a largo plazo, a ver, las familias deben existir multiespecies, pero no debe existir la mascotización, mal llamada mascotización, ¿no? Pues han sido sujetos a domesticación involuntariamente, ¿no? Ni hablar del tema de fauna silvestre y el mascotismo, de vuelta, mal llamado mascotismo de fauna silvestre, ¿no? Que da lugar a distintos delitos también, sacando de su hábitat a animales no humanos que obviamente esto no debería suceder. Pregunta, a ver, de Azul, derechos de los animales y una ética ambientalista, ¿cómo se puede armonizar ambos? Y con los derechos de la naturaleza, en parte, podríamos dar una tercera respuesta a esto, ¿no? Si bien, fíjense que todo animalista es ambientalista, pero no todo ambientalista es animalista. ¿Por qué? Porque todos estamos a favor de, obviamente, que el medio ambiente, si se aborda desde el medio ambiente y no desde los derechos de la naturaleza, ¿no? Es el lugar donde vamos a desarrollarnos, tanto nosotros como los animales no humanos, pero algunos dirán que el animal no humano es objeto del medio ambiente, y en cambio dentro del derecho animal, ojo, hay distintas corrientes dentro del ambientalismo, otros le darán su calidad de sujeto. Obviamente dentro de la dogmática del derecho animal hablamos del animal como sujeto, por lo cual existen estas discrepancias. Yo creo que es desde un abordaje desde los derechos de la naturaleza, es una alternativa. Si ven la Carta de Derecho de lo Viviente, es un texto muy interesante, aunque no es vinculante, donde reúne justamente, confluyen ambos derechos, y es interesante también un abordaje desde ese lado. Más allá de también existen discrepancias dentro de animalistas y lo que son los derechos de la naturaleza, ¿no? Es todo un gran debate. Fernando me dice, las legislaciones que nos menciona, o bueno, las leyes dictadas en Argentina son 100% eficaces, como toda ley. Y acá vamos a los fines del derecho penal, y el objetivo del derecho penal, ¿no? Y cuándo se genera una ley, y a raíz de qué, y si son eficaces o ineficaces, o si se tornan inaplicables las leyes, por más que se promulguen, ¿no? O sea, nosotros tenemos en materia de género, por ejemplo, con este gran cambio de paradigma que por suerte ha evolucionado, ¿no? Y tenemos una perspectiva de género que se aplica y demás, y tenemos una ley que habla sobre el femicidio, y algunos me dirán, bueno, pero bajaron los femicidios desde que se incorporó la figura, este tipo penal, ¿no? La figura del femicidio en el Código Penal. Esto sucede con todas las leyes, ¿no? Por eso hay que acompañar. Una ley se va a tornar inaplicable de alguna manera o ineficaz, ¿no? Si no se acompañan de todos los cambios que tienen que suceder paralelamente, ¿no? De un cambio social, un cambio a nivel conciencia, educación. Por eso se tienen que promover también otras leyes a nivel educación en los colegios, ¿no? No es cuidado responsable, sino concepción de un otro de una manera distinta para desaprender ese tipo de cuestiones que nos han definido a nosotros y nos han dado ciertos sesgos, donde hoy en día aceptamos, por ejemplo, que vamos a una carnicería, entre comillas, vamos a un supermercado, vemos una bandeja y decimos es 1 kilo de carne, y no vemos que es un animal que ha sido sacrificado, ¿no?
O sea, eso es parte de todo lo que nosotros hemos desestimado durante toda nuestra existencia y es una realidad, y que hoy muy a poco y lentamente ha ido evolucionado a tal punto que sí decimos, a ver, no es una bandeja, y algunos podrán decir, bueno, yo culturalmente, lo que sea, pero no pueden hacer caso omiso que se trata de un ser sintiente. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, estimada doctora. De momento no visualizo que haya alguna consulta adicional, así que le agradecemos por haber absuelto todas y cada una de las preguntas. Con ello habríamos por finalizada la sesión, no sin antes reiterarle nuestros agradecimientos por brindarnos un espacio y su tiempo, efectuando la presente ponencia, doctora. Muchas gracias nuevamente por la invitación y perdón por los problemas técnicos, así que bueno, muy agradecida. Muchas gracias, doctora, que tenga una excelente noche, esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades. Excelente. Buenas noches, doctor.